¿qué tal? Mi nombre es Jerónimo Reyes y hoy vamos a tener la segunda clase donde vamos a hablar acerca del método de iluminación propuesto por el profesor Stanley McCandless y la dramaturgia de la luz. En 1932, el profesor Stanley McCandless va a proponer un método para iluminar el escenario. Dicho método consiste en dos reflectores que van a iluminar el escenario de manera frontal y lateral. Es decir, que vamos a encontrarnos con un reflector que nos va a iluminar de frente y con un reflector que nos va a iluminar en un ángulo determinado para procurar darnos volumen a nuestro entorno. Dicho método va a sufrir variaciones con el paso del tiempo propuesto por el mismo McCandless y luego propuesto por diferentes teóricos y profesionales en el campo de la iluminación escénica para iluminar un escenario. En tal sentido, Francis Reid va a proponer en su libro, el Manual de Diseño de Iluminación Escénica, que la iluminación es una ciencia al servicio de la puesta en escena. Entonces, aunque McCandless proponga un método, o propuso un método caído en desuso para algunos, pero funcional completamente en nuestros días, el método va a sufrir variaciones según lo que se está iluminando. Por ejemplo, Rocío Barraza, desde México, propone que si se va a iluminar danza, lo más importante es iluminar el cuerpo. Entonces, lo más importante es iluminar de manera lateral, diagonal, al intérprete en escena para darle más volumen al cuerpo. McCandless va a proponer una teoría del color en la cual el escenario se ilumina un lado con un color cálido, un lado con un color frío y en el centro con un color neutro. Método que se aplicó por mucho tiempo y que luego el mismo McCandless va a variar, pero como dije hace rato, esto va a variar dependiendo de la producción escénica. No todos los escenarios pueden iluminarse de la misma manera porque cada propuesta escénica va a ser diferente. La teoría formal de McCandless propone que tengamos entonces dos reflectores a 90 grados de distancia uno del otro y que estén en un ángulo de 45 grados para iluminar al intérprete en escena de manera diagonal y que se le vea la cara por completo. Porque vamos a encontrar que dependiendo del ángulo de luz propuesto, la sombra generada en nuestra cara va a proporcionar una imagen visual que el público va a codificar. De esa manera podemos encontrar ejemplos donde si recordamos estas películas de terror, que es que los personajes malvados aparecían iluminados desde abajo hacia arriba, ya que la luz le deformaba todas las facciones y de esa manera se veía el personaje antagonista más terrible de lo que realmente es. Entonces McCandless lo que va a proponer es que el intérprete, siempre esté iluminado, pero que todo se vea como igual. De esta manera, o de la forma tal y como lo propone Reid, de la iluminación como una ciencia al servicio de la puesta en escena, Patrice Pavis, este teórico francés, va a hablar muy brevemente acerca de la dramaturgia de la luz, que es este proceso en el cual un espectáculo puede comenzar con mucha luz y terminar con poca luz, o que el espectáculo pueda comenzar con poca luz y terminar con mucha luz. Esto según la representación escénica pautada. Y eso puede llevar entonces al espectador a hacer una lectura de lo que está pasando en escena. Bien, entonces en esta clase aprenderemos también cómo se ilumina un escenario. ¿Por qué es importante todo lo anterior? Para entender que no solamente se trata de prender las luces y hacer que se vea lo que esté pasando en el escenario. Hay que modelar al intérprete en escena, hay que modelar al escenario completo. McCandless incluso va a proponer de manera teórica que primero se ilumina el escenario completo y luego el área de actuación. De esta manera se va delimitando la iluminación en el espacio, tal y como lo hacía Appiah en sus propuestas. Recordemos la clase anterior, ¿no? Donde se iluminaba un solo lugar del escenario y el actor con el decorado verbal le decía que se encontraba en tal localidad geográfica o en tal horario, y entonces ya por convencionalismo uno se creía esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ilumina un escenario? McCandless va a proponer esta teoría de iluminar el espacio de manera frontal y lateral, y digamos, y Reid, un poco más adelante, va a proponer entonces, o va a decir, este postulado, donde la iluminación es una ciencia al servicio de la puesta en escena. Entonces, digamos, ¿cómo se ilumina una escena? Sí, bueno, básicamente con luz. Pero hay escuelas, digamos, ¿no? Hay maneras donde, y una de las más usadas es el claroscuro, ¿no?
Si recordamos las clases de claroscuro de Rembrandt, como el gran maestro del claroscuro, tiene cuadros muy interesantes porque fue quien nos llevó de manera magistral la escena. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio visual, ¿no? Vamos a estudiar unos cuantos cuadros para entender el uso de la luz y el uso de la sombra en escena. Fíjense ustedes, si revisamos los cuadros de Francisco Herrera Toro, Cocina Criolla, Muchacha en el Corral, Niña Negra y Ricaurte en San Mateo, podemos estudiar dónde está la luz o desde dónde viene el ángulo de luz para iluminar tal o cual cuadro. Igual vamos a hacerlo con los cuadros de Arturo Michelena, con El granizo de Reims, El niño enfermo, Carlota Corday, Camino al Caldazo y La Caridad. Y de Cristóbal Rojas vamos a revisar La miseria, La taberna, Primera y última comunión y El purgatorio. Estos cuadros van a ser de referencia importante porque están desfasados en el tiempo con Rembrandt y con Goya y van a encontrar un equilibrio importante para iluminar una escena. No hay que ser completamente claroscuro, no hay que ser completamente tenebrista, en este caso como Goya, y creo que estos ejemplos con Michelena, Rojas y Herrera Toro tenemos un punto medio bien interesante en el que cada uno de ustedes va a tomar caminos diferentes. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras puede ser justamente el contraste completamente acentuado que encontramos en Goya con su tenebrismo, o el cine noir, ¿no? El cine noir, cine negro, ¿no? En donde el uso del color y la sombra son súper importantes. Hay diferentes maneras, no puedo decirles cómo hacerlo todo porque cada quien piensa de manera diferente y cada quien debe conceptualizar la luz para su espectáculo de manera como lo considere prudente. En estas clases la idea es eso, como entender que hay que conceptualizar previo a tener una idea fija de algo. Siempre recomiendo no tener una idea predispuesta para iluminar. Por ejemplo, me encuentro una obra de teatro al gusto o quiero trabajar danza o una obra, pero tengo una idea en mi cabeza o una imagen que conseguí en Google Imágenes de, no sé, un color o un ángulo donde la luz se ve y yo quiero eso en mi obra. Y la imagen puede ser muy buena y muy bonita, ¿cómo no? Y eso está muy bien. Pero si esa imagen no tiene relación con lo que estoy haciendo en escena, estamos colocando algo forzado que no tiene por qué ser. Y estamos dando entonces un doble discurso, ¿no? Donde, digamos, la belleza innecesaria se hace presente en un espectáculo donde de repente no hay belleza, ¿no? Entonces, hay que dejar que el diseño provenga de lo que esté pasando en escena y uno lo que puede tener o debe tener es un cúmulo de imágenes. Pueden servir desde estos pintores a los pintores de su preferencia. Ustedes pueden encontrarlas según los pintores con los que ustedes se sientan más identificados e ir armando una suerte de guión visual para iluminar su espectáculo. Esto es lo que hace Robert Wilson. Él, mientras está montando la obra, él está considerando la luz que se va a colocar y cómo va a ir relacionada con el espectáculo. Él no va a ir colocando luces como que si fueran un montón de fotos sueltas, ¿no? Para armar una historia. Él va a contar una historia, él va a conceptualizar una dramaturgia de la luz que va ocurriendo en el momento que comienza la escena hasta el final de la obra por completo. Entonces les recomiendo, vean estas obras, aprovechemos estos momentos y nutrámonos con todos los artistas pictóricos que conozcan, porque además uno comienza a ver uno y luego comienzas a ver otro y esa maravilla que de repente puedes encontrarte con cuadros diferentes. Y la obra que ustedes quieren dirigir puede tener una secuencia plástica de un mismo istmo o de un mismo periodo para iluminar su espectáculo. Otra recomendación y algo con lo que no quiero trabajar porque siento que es un poco de maldad, comenzar a hablarles de los reflectores y que ustedes no tengan la oportunidad de trabajarlos por sí mismos. Siento que es como una maldad, ¿no? Es como esas recetas de cocina esto lo podemos hacer con lo que tenemos en la casa, no, carne de venado y unicornio azul, y tú dices, no, vale, no podemos, así no podemos cocinar. Entonces propongo hacer ese bosquejo con pinturas, ¿no? Simplemente las van armando como en una carpeta en sus casas, en sus computadoras, y llevar en el orden, o sea, en la escena 1
vamos a suponer, viene Cézanne con el cuadro tal o viene el pintor de su escogencia y ustedes van trabajando, pero tomen en cuenta esa pequeña conceptualización, esa pequeña dramaturgia de luz que debe pasar en un espectáculo, donde la luz comienza o con mucha luz y termina con poca luz, o empieza con poca luz y termina con mucha luz. Esas son dos maneras muy sencillas para comenzar a elaborar un diseño de luces. No es una regla completamente fija. Un espectáculo puede pasar por puntos bajos y altos de luz durante su desarrollo, pero eso tiene que llevar un hilo conductor. No es solamente agregar un montón de fotos que encontré por internet porque me gustaron, forzarlos dentro de la obra, porque entonces la luz va a quedar como un elemento estrambótico, visual o llamativo innecesario en una obra que no puede corresponder. Y por lo menos uso el ejemplo del vestuario, por ejemplo. Si vamos a la playa, nos ponemos nuestro traje de baño y nos vestimos con ropa para ir a la playa. Para ir a la playa no nos ponemos, por ejemplo, un liqui-liqui, o no nos colocamos el vestido de boda desde nuestras casas para llegar a hacer todo el recorrido hasta la casa, para meternos en la playa, a bañarnos en la playa, ¿no? O sea, es como que a donde fueses, haz lo que vieses. Si la obra te da una idea, trabaja en torno a la idea de la obra. Tú puedes meter tus propias ideas, tú puedes acompañar. La luz es un demiurgo del espectáculo, no es un potenciador. Va a apoyar, va a soportar, pero no tiene por qué imponerse ante el espectáculo. Hay posiciones o teorías donde se propone que la luz no tiene que sentirse en el escenario. La luz el público no tiene por qué darse cuenta. Yo creo que el espectáculo te dice si la luz tiene por qué verse o no. Eso va a variar, eso no hay una regla fija al respecto de esto. La luz tiene un carácter plástico importante. Para, por lo menos, Carlos Jiménez, a través de David Blanco, sentó una base donde dice que la luz es un personaje más dentro del escenario, que no se siente, pero que no se vea, perdón, pero que sientes que te haga falta. Jesús Salitas, en Margarita, él va a proponer, que fue escenógrafo también de Carlos Jiménez, él va a hablar de que la iluminación es lo que le da profundidad al escenario. Hay diferentes diseñadores de iluminación venezolanos que proponen que la iluminación es como la sangre, ¿no?, del espectáculo, es lo que corre, es lo que une, es lo que empata, es lo que agiliza, es lo que mueve. Hay posiciones donde también, ¿por qué no?, la luz es la magia de lo que ocurre en el escenario. Y lo es, porque volvamos otra vez a ese ejemplo muy sencillo de Apia para que ustedes vean que toda la historia tiene relación y sentido. O sea, ese momento de apagar casi todo el escenario, iluminar solamente un sector y decir estoy en Groenlandia y son las 5 de la tarde, ya eso es magia. Porque estamos conscientes de que estamos en una sala de teatro, estamos conscientes de que estamos en una localidad geográfica determinada, pero estamos en una sala de teatro y el intérprete en escena nos dice en dónde está y nosotros se lo vamos a creer. Entonces, fíjense cómo la magia sucede solamente con uno o dos reflectores. No tienen por qué sentirse en este momento incómodos porque no les voy a hablar de los reflectores en su totalidad. Les he dado pistas interesantes a lo largo de a lo largo de estas dos clases que puedo sintetizar. Pero quiero hablar también de lo que es importante, de que conceptualicen la luz y luego, por favor, confíen y cuenten con los técnicos de iluminación de la sala. ¿Ok? ¿Qué debemos saber acerca de la luz? Los reflectores van a proporcionar un tipo de luz difuso o definido. ¿Ok? El LICO, y por eso está a propósito este reflector puesto aquí, es un LICO, ¿verdad? Es un reflector que va a proporcionar borde de luz definido. Es decir, que yo voy a ver el círculo de luz que está en el escenario. Eso únicamente lo puede hacer un LICO. Lo vamos a reconocer por sus pestañas para cortar, para entrar y meter. Va a tener esta forma básica geométrica de un cilindro grande. Pero si tiene pestañas, si tiene cuchillas para meter y sacar, es un LICO. Van a variar en cuanto a sus diferentes diseños. Entonces, si tenemos LICOs en el escenario, es que podemos entonces tener ese borde de luz definido
ya sea porque queremos tener un círculo, un triángulo, un semicírculo, o podemos colocarle láminas de metal que se llaman gobos, que nos pueden proporcionar imágenes como nubes, ramas de árbol, letras, el logotipo de una calavera, etc. ¿Ok? Entonces, los demás reflectores nos van a proporcionar bordes de luz difuso, es decir, que no vemos exactamente definido el borde de la luz como tal. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Insisto, confiemos en el técnico de la sala, pasemos una semana antes por el espacio, por la sala de teatro, y preguntemos cuántos reflectores hay en la sala, cómo están montados para tratar de sacar el provecho a todo lo que esté montado posible, para que solamente nuestro trabajo sea reenfocar, cambiar lo que se debe cambiar y trabajar con lo que existe. Pelear con el técnico de la sala es innecesario porque usted está llegando a una casa y se está peleando con el dueño de la misma. Entonces hay que hablar, hay que proponer, mira, yo quiero hacer este trabajo, ¿cómo lo logro? Mira, yo quiero este efecto, muéstrenle su cuadro, muéstrenle el purgatorio de Roja, yo quiero lograr esta sensación escénica durante toda la obra. ¿Cómo podemos lograrlo entre ambos? Porque yo tengo la idea, pero tú conoces los equipos. Y esto pasaba con don Carlos Jiménez. Carlos Jiménez como director, pero él también tenía ideas sobre iluminación. Lo que pasa es que él no conocía los equipos de iluminación. Él sabía lo que él quería, pero entonces confió en David Blanco para que David Blanco tradujera con los equipos lo que tenía que hacer. Y entonces muchas veces a los diseñadores o a los técnicos de sala, yo simplemente uso la categoría iluminadores y punto, se nos entiende como artistas técnicos, porque nosotros trabajamos con un equipo externo a nosotros para lograr la magia, para lograr la sangre, crear ese personaje. Y es con el manejo de la luz que vamos a trabajar entonces el espacio escénico. Recordemos que primero se ilumina el escenario y luego el área de actuación. La iluminación en un escenario es tiempo y espacio. Es lo que la iluminación va a hacer realmente. Nos va a indicar, es como el adverbio, en la oración. Nos va a indicar modo, lugar y tiempo. La iluminación va a indicarnos esto, espacio y tiempo en un escenario. ¿Okay? Vámonos a ejemplos clásicos, ¿no? Y a veces erróneos en cuanto a su concepción. Por lo menos si tenemos una obra que es de noche, entonces decimos luz azul. Y uno dice, ¿por qué azul? O sea, vámonos a la realidad. La noche es ausencia de luz, ¿no? Recordemos, la Tierra gira alrededor del Sol. En la misma Tierra tiene un movimiento rotatorio. Está el Sol y en algún momento, cuando la Tierra gira por completo, no hay luz y entonces eso es la noche. Para fines de convención, el color azul es el color frío más oscuro y puede funcionar para la noche. Pero la noche no tiene por qué ser azul. La noche no tiene por qué ser de color azul, porque además no todas las noches son iguales. Una noche sangrienta, una noche de pasión, una noche de thriller, de intriga, de suspenso, de misterio, una noche aburrida, una noche con una luna rosada, una noche con eclipse lunar. O sea, hay variedad y en cuanto a las noches que se pueden propiciar, además está la obra y lo que esa noche proporciona en la obra. Tengan su obra de teatro, así como están armando sus cuadros, concienticen en la obra cuando es día, cuando es noche, cuando es la casa o fuera de la casa, o el cuarto, o es la discoteca, y entonces cómo acompañamos con esos cuadros esas ideas. Y una vez más, trabajemos en armonía con el técnico de sala para lograr esos efectos entre ambos. Y entiéndase como efecto que no es solamente la luz con el borde definido, sino simplemente prender la luz ya es un efecto. Simplemente la composición para dar volumen al escenario, para darle volumen al intérprete, y de esta manera vamos armando nuestra propuesta de cuadros para la obra.
Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.